vamos pues como conflicto, aunque realmente tenemos el patrocinio de Coloplast, ellos en ningún momento influenciaron con el desarrollo, el contenido pues, de esta charla. Hay algo que yo no considero que es un conflicto de interés, pero creo que vale la pena mencionarles, y es que yo hago parte del panel de un consenso que se está realizando en la Sociedad Colombiana de Urología sobre cateterismo intermitente, y aunque yo no voy a exponer el resultado final de este consenso, pues gran parte de lo que se presenta en esta charla tiene que ver con la bibliografía que se ha revisado. Y de acá viene una explicación también un poquito de lo que vamos a hacer. Voy a contarles algo de lo que yo creo y es la opinión que yo tengo sobre muchas partes o muchas cosas que se hacen con el cateterismo, pero todo esto viene respaldado en la literatura. Espero que las personas que estamos todos conectados podamos hacer una discusión bastante interesante de todo esto, porque creo que habrán cosas que no todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo voy a decir. Bueno, muy bien, acá para mostrarles un poquito cómo vamos a movernos el día de hoy en esta charla, vamos a hablar de algunas definiciones para que todos estemos en la misma página cuando hablemos, porque la terminología acá es muy variada y hay cosas que no todo el mundo le significa lo mismo. Vamos a revisar rápidamente cuáles son las indicaciones en dónde debemos hacerlo y, por supuesto, pues tenemos que hablar de cuándo no se deben realizar. Algunas generalidades de nuestro entorno, para los que, pues, digamos, estamos conectados acá en Colombia, pues hay cosas que nos aplican solamente a nosotros. La discusión de siempre, si vamos a hacer una técnica estéril, una técnica limpia, cuándo hacerla, cuándo no hacerla, perdón. Tipo de catéter, qué catéter es el recomendado para utilizar, obviamente hablando un poco de diámetro, longitud, si tenemos que usar lubricación, en qué caso se debe utilizar, el reuso, si tenemos todavía espacio para esto, complicaciones, frecuencia en la que debemos utilizar y algunos mensajes finales. Empecemos un poquito con las definiciones, y acá lo que quiero definir es a qué conocemos como cada tipo de cateterismo. Entonces hablemos de lo que generalmente manejamos, del más frecuente para nosotros, que es el cateterismo limpio. Realmente lo que debemos hacer es un aseo genital, debemos hacer un aseo de nuestras manos. No se recomienda el uso de guantes. En algunos lados vemos que pueden haber guantes y se van a utilizar guantes. Son guantes que no son estériles. Y básicamente lo que esta técnica quiere decir es, vamos a hacer muy buen aseo sin necesidad de utilizar ningún elemento que esté estéril para realizarlo. Aunque pueden encontrar que el uso de guantes se puede realizar, realmente en pediatría, y esto lo voy a insistir durante la charla, el uso de guantes no debería indicarse. Son pacientes que van a estar expuestos de forma crónica al látex y están predispuestos a tener una sensibilidad y alcanzar alergias al látex. Entonces, definitivamente cuando hablamos de cateterismo limpio, no uso de guantes. Esta otra definición que voy a ir también en la charla a irla metiendo ahí, y es el cateterismo aséptico. Este es aquel que utiliza un catéter estéril. Todos los empaques que vamos a utilizar deben estar estériles. Si vamos a utilizarlo, a tocarlos con las manos, debe tener guantes estériles, debe hacerse una asepsia, antisepsia para realizar este cateterismo. Pero acá, dentro de este cateterismo, existe un subgrupo que me parece bastante interesante y por algunas características propias de nuestro país, creo que es la forma como, si quisiéramos hacer un cateterismo aséptico, debemos hacerlo de esta forma, y es la técnica de no tocar. Es aquella en la que no utilizamos guantes, utilizamos obviamente muy buen aseo, y el empaque debe facilitar el uso y la manipulación del catéter sin un contacto, digamos, con nuestras manos, que obviamente no tienen guantes estériles. Y creo que es importante en nuestro medio, de nuevo, uno, por el no uso de guantes, que deberíamos evitar, o guantes de látex son los que no deberíamos usar, y dos, por el uso del lubricante. Cuando hablemos de lubricación, les voy a contar algunas cosas que están recomendadas y que localmente es muy difícil para nosotros hacerlo en cuanto al lubricante. Y por último está el cateterismo estéril, que es el que siempre todo se debe utilizar de forma estéril, el material todo debe ser estéril, y esto básicamente lo podemos lograr de forma intrahospitalaria. Para que se hagan una idea, es el cateterismo que ponemos, el catéter que se pone en piso, en salas de cirugía, donde utilizamos bata, donde utilizamos campos estériles, donde utilizamos toda una asepsia, antisepsia, guantes, etcétera, etcétera. Entonces es muy útil para el uso intrahospitalario, pero digamos,
o cuidados agudos, pero para el cuidado crónico, sea en casa o en sitios de manejo crónico, como algunos hogares, etcétera, etcétera, hacer cateterismo estéril es muy difícil. Entonces ya habiendo más o menos definido estas cosas y digamos esta terminología con la que me voy a referir, entonces continuamos con lo que son las indicaciones. Eh, Esto es algo que seguramente todos ustedes manejan, que acá no va a haber nada nuevo para ninguno, pero quiero de nuevo como que todos siempre estemos en la misma página para que más adelante generemos algo de discusión. Entonces, el cateterismo intermitente se debe realizar, uno, primero que todo, se debe individualizar, pero digamos las indicaciones más claras son cuando hay una falla en la evacuación de la vejiga. Esta falla evacuatoria puede ser completa, ¿sí? O puede ser parcial y ya parcial empezamos a definir a qué pacientes yo sí le voy a indicar el cateterismo, una vez obviamente agotado otras opciones que tenemos para mejorar el vaciamiento de la vejiga. Estas indicaciones pueden verse aceleradas si esto está asociado a sintomatología o a algunas complicaciones como infecciones urinarias, dilatación del tracto urinario, etcétera, etcétera, que pueden ayudarnos. En pediatría y creo también en adultos, obviamente, el cateterismo muchas veces nos puede ayudar no solamente al vaciamiento, sino a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, a veces no está ligado solamente al vaciamiento como tal, aunque generalmente estos pacientes van a tener un problema de vaciamiento, sino también a mejorar las condiciones de nuestros pacientes. Claramente una contraindicación absoluta para el cateterismo intermitente es cuando hay una lesión de continuidad, ¿sí? De la uretra, es decir, un trauma uretral, o en algunos estomas de derivación, por ejemplo, un Mitrofanov, si hay alguna lesión, eso debería evitar el cateterismo intermitente. El manejo muchas veces es colocar una sonda, esperar a que esto mejore y luego una sonda permanencia y luego sí continuar con el cateterismo intermitente o algunas veces ya definitivamente queda dañado tanto la uretra como el estoma y tenemos que buscar otras formas de hacer este cateterismo. Y hay algunas contraindicaciones relativas, que es la destreza manual, en algunos pacientes, sobre todo por obesidad, la dificultad para acceder al periné, o aquellos que tienen un deterioro muy importante cognitivo-psicológico, pero acá pues obviamente estamos hablando de cuando hay ausencia del cuidador que pueda realizar este cateterismo. Sigamos con generalidades. Acá quiero tocar unas cosas muy puntuales, muy locales también. Siempre, como les había dicho, se debe individualizar, las circunstancias cambian entre paciente y paciente. Entonces, nosotros como médicos debemos alejarnos un poquito de esta parte técnica del cateterismo, de si se indica y seguir como una receta. Debemos siempre indagar sobre las condiciones del paciente, las condiciones de su cuidado, sobre todo nosotros en pediatría. La gran mayoría de veces que nosotros empezamos, los cateterismos ellos están muy pequeños y necesitamos el entrenamiento del cuidador, ¿sí? Más que del mismo paciente. Entonces, saber cómo es la condición, si solamente tiene la madre, y si la madre trabaja, va a tener muchas dificultades para hacerlo y esto debemos empezar de nuevo a individualizar cómo va a ser nuestro plan, cómo va a ser nuestras metas en el cateterismo. La normatividad colombiana afortunadamente pues garantiza algunas cosas entre la privacidad, condiciones de higiene. Entonces acá nosotros localmente, vuelvo y les digo, podemos apoyarnos en esta normatividad para realizarlo. Siempre debemos evaluar, ya les decía, con toda esta parte de individualización, debemos evaluar la salud general del paciente, cómo es la destreza manual del paciente, si va a lograr hacerlo en pediatría más adelante el cateterismo, o si definitivamente siempre va a depender de un cuidador, en este caso, pues generalmente los padres son los que realizan eso. Motivación de los padres, si ellos están motivados, el niño va a aprender esta motivación y más adelante, cuando ya tenga edad para realizar sus propios cateterismos, él va a estar adecuadamente motivado para realizarlo. Y siempre, y esta es una gran dificultad en nuestro medio, por lo menos desde el punto de vista local en mi ciudad, es una dificultad de la capacitación que damos a los padres o a los pacientes para realizar esto. Ante problemas, siempre volvamos nuevamente a reevaluar técnica, mirar qué equipo estamos utilizando, cómo ha sido la lubricación, siempre volver a un paso atrás, volver otra vez a revisar qué es lo que sucede para dar paso a mejorar estas dificultades que podamos tener y evitar, obviamente, que haya una desmotivación por parte de los padres o del mismo paciente.
Bueno, ¿qué técnica es la que debemos utilizar? Yo ya me había adelantado un poquito a esto. Definitivamente cuando estamos ante un cuidado intrahospitalario o un cuidado agudo para el cateterismo, las técnicas estériles son realmente las indicadas. Recordemos, y vuelvo y repito, técnica estéril, me refiero a aquella técnica en donde todo lo que vamos a utilizar está completamente estéril. Campos, batas, guantes, todo es estéril. Sin embargo, esta técnica no puede volverse parte de nuestro día a día con nuestros pacientes una vez están en cuidados crónicos o están en su casa, en cuidados ambulatorios. Y acá es donde la técnica limpia tiene, digamos, el lugar para realizarse. Siempre se debe evaluar la evolución del paciente y ajustar dependiendo lo que se debe realizar. Y en casos de infecciones urinarias, esta técnica aséptica empieza a ganar lugar y empieza a ser respaldada por la evidencia. Entonces, si ustedes están realizando cateterismos en casa y el paciente como problema principal tiene las infecciones urinarias, consideren la técnica aséptica y vuelvo y repito, para mí en nuestro medio la técnica aséptica es la técnica que utiliza la técnica no tocar. Por algunas características que ahora que hablemos de lubricación van a darse cuenta de problemas que tenemos acá en el país para realizar técnicas asépticas. ¿Qué catéter? Bueno, acá definitivamente cuando uno revisa la literatura no hay una superioridad de un catéter, una marca, un tipo de catéter sobre otro. Todos estamos de acuerdo en que no deberíamos utilizar catéteres con látex por razones ya previamente expuestas. Idealmente los catéteres deberían tener una baja fricción, lubricados, cuando tengamos pacientes con infecciones recurrentes. Entonces, cuando ustedes piensen en un paciente que se les está infectando, idealmente deberíamos considerar este tipo de catéteres. También hay estudios que nos demuestran que este tipo de catéteres de baja fricción tienen una mayor satisfacción porque básicamente la cateterización, el paso del catéter es muchísimo más fácil y esto se asocia en algunos estudios con satisfacción. Sin embargo, cuando ya nosotros empezamos de manera crítica a analizar la evidencia, no hay unos datos suficientes para el uso rutinario de los catéteres de baja fricción, o sea, para formulárselo a todos. Pero deberíamos considerar algunos efectos positivos de estos catéteres. Y lo que se ha demostrado ha sido menos infecciones urinarias, menos trauma, entonces eso digamos, se refleja en disminución de la hematuria microscópica y a largo plazo menos estenosis de la uretra. Para pediatría tenemos que mirar qué opciones tenemos y definitivamente cómo vamos a manejar nuestros pacientes en cuanto a la longitud de los diámetros. Y básicamente, a grandes rasgos, uno debería tener un catéter que sea lo suficientemente grande, ¿sí?, en diámetro para permitir un drenaje adecuado de la vejiga, manejar los residuos o manejar los detritos urinarios, pero lo suficientemente pequeño para evitar ese trauma uretral que pueden tener los catéteres. Recordemos digamos, esa percepción que tienen algunas personas, algunos cuidadores, incluso algunos médicos o personal de salud, por no limitarlo solamente a medicina, que los catéteres pequeños son los mejores. Recordemos que los catéteres pequeños, uno, no drenan adecuadamente y dos, se doblan fácilmente y pueden también causar trauma. Entonces, sí debemos individualizar y debemos buscar el diámetro y la longitud ideal para nuestros pacientes. En mujeres tenemos longitudes, digamos, ideales para ellas de 20 centímetros, que permite que sea mucho más fácil la manipulación, porque al ser más cortos, tienen menos posibilidad de que se doblen. Entonces, las mujeres pueden fácilmente manipularlo para hacer su cateterismo uretral. Y en pediatría tenemos también catéteres, digamos, ajustados a esta longitud, y en niños más grandes podríamos incluso, adolescentes, podríamos considerar ya tamaños similares al del adulto, que es de 40 centímetros. Esta es una tabla que resume un poco, digamos, cómo escoger este diámetro. Yo realmente no la conocía, haciendo la búsqueda fue que me encontré con ella. Yo personalmente intento iniciar con 8
En niños muy, muy bebecitos o pretérminos, 6 es una buena opción y digamos entre 8 y 10 es lo que me voy a mover durante la infancia, lo que es el estado prepuberal, y una vez empieza la pubertad, ya empiezo a ir poco a poco subiendo hasta un límite de 14. Ya básicamente con 14 French, ahí es donde voy a parar ya de forma postpuberal. Eh, Como les digo, comercialmente tenemos la posibilidad de escoger en algunas longitudes, pero con las catéteres o las sondas de Nelaton, todas vienen estándar en la misma longitud, que creo que es 40 centímetros. Entonces, dependiendo de cómo ustedes vean la facilidad para hacer el cateterismo, y les voy a contar, digamos, un ejemplo que me pasó, un caso que me pasó, una adolescente que tenía muchas dificultades para realizar el cateterismo, pues con todas las complicaciones que esto trae, infecciones urinarias, eh, eh, incontinencia y pues obviamente un deterioro importante de su calidad de vida. En algún momento incluso se consideró la realización de un Mitrofanov y luego ya hablando un poco más, digamos, de forma calmada, logrando una mejor historia clínica, nos dimos cuenta que era un problema más de manipulación y cambiamos el catéter y con eso ella está teniendo una muy buena evolución y obviamente se evita, digamos, una cirugía abdominal que podría ser innecesaria y que solamente teníamos que ajustar el tipo de catéter que se estaba realizando. Entonces, eh, a veces suena fácil como formular lo mismo, pero si a veces individualizamos, nos damos cuenta que algunos pacientes pueden beneficiarse de algunos tipos diferentes de catéteres. Viene un punto que me parece a mí que sonaría muy lógico pensar que lo dominamos muy bien, pero hay varias cosas que me he encontrado en los diferentes sitios donde ejerzo que a veces no está muy claro. Entonces, acá quiero, y subrayé, digamos, dejé esto en negrilla, y es la lubricación siempre debe usarse. Y debe ser adecuada además, porque no es solamente un poquito, o sí, a veces me he encontrado yo en algunos hospitales que voy a pasar una sonda y todavía me preguntan que si quiero usar lubricante para pasar la sonda. Entonces a veces uno se pregunta como si no la fuera a pasar yo, ¿cómo así? ¿Cómo están pasando acá la sonda en este sitio? Entonces, sin lugar a dudas, la lubricación se debe utilizar. Me he encontrado con algunos padres también que me dicen que ellos no utilizan lubricante para hacer el cateterismo, porque en algún momento se lo dejaron de formular, etcétera, etcétera, o se les acabó y se les hizo fácil simplemente humedecer un poco el catéter, pasarlo y no tuvieron problema para pasarlo. Pero esto realmente va causando un traumatismo en la uretra que es recurrente, que es progresivo hasta que empezamos ya a tener algunas estenosis, algunas complicaciones ya por este uso, llamémoslo, traumático del paso de sonda. El lubricante puede ser aplicado, ¿sí? Como lo hacemos en nuestro medio, que tenemos tubos de lidocaína jalea, o puede ya venir en el dispositivo, ¿sí? Pero definitivamente la razón es que reduce el riesgo de trauma y evitamos estas complicaciones. Cuando nosotros vamos ya a mirar qué es la recomendación de lubricante, nos encontramos que el lubricante debería ser de un solo uso y debería ser, obviamente, en un empaque estéril. Comercialmente nosotros no tenemos ese tipo de lubricantes acá. Deberían venir en unos paquetes que se pudieran utilizar y pudieran desecharse y en la siguiente, digamos, cateterismo volviera nuevamente a hacer. Nosotros acá disponemos de unos tubos de lidocaína jalea, eh, que lo que intentamos es reutilizarlos y esto puede tener un efecto directo en contaminación y en infecciones urinarias. Cuando tengamos no solamente infecciones urinarias, pero cuando tengamos dificultades para el paso del catéter, considerar, lo habíamos visto en unas diapositivas anteriores, considerar estos catéteres de baja fricción para este tipo de pacientes, para evitar el microtrauma que se hace y evitar la estenosis a mediano y largo plazo. Cuando hablamos de estos paqueticos que les decía, lo ideal, el volumen ideal que se recomienda son 10 mililitros para hombres y 6 mililitros para mujeres. Y las recomendaciones es que debería hacerse un lubricante a base de agua, un lubricante estéril a base de agua. De nuevo, en nuestro medio no lo tenemos. Entonces, por eso cuando vamos y hablamos de esta técnica séptica que yo les decía, hay algunas características en nuestro medio, pues es que además
de que puedo yo tener una sonda en un empaque estéril, una anélato en un empaque estéril, tengo que sacarla y tengo que lubricarla con algo que no está estéril. Entonces, lograr técnicas asépticas básicamente tiene que ser en equipos que vengan con un recubrimiento en donde la manipulación es mínima para lograr esta técnica aséptica. Por eso en nuestro medio creo que la única técnica aséptica que pudiéramos hacer es utilizando catéteres que vengan, que sean de baja fricción, prelubricados y que tengan un empaque especial que permita la mínima manipulación del catéter para poderlo realizar. Otras cosas que se pueden, o sea, que tenemos nosotros y que no necesariamente se deben utilizar es, no hay recomendación de estos geles o lubricantes que vengan con clorexidina o con estos materiales para antisépticos. Realmente no ha mostrado una superioridad. En nuestro medio en Colombia había hace unos años, ya hace mucho tiempo no he vuelto a verlo comercialmente. Y el que nosotros tenemos que es de lidocaína, si nosotros quisiéramos un efecto digamos, anestésico en pacientes que tengan una mayor sensibilidad genital, que en la gran mayoría de nuestros pacientes que son de mielomeningocele, vejigas neurogénicas, la sensibilidad, afortunadamente en este caso, la sensibilidad no es la mejor y pues se adaptan un poco más fácil, pero en aquellos que tengan mejor sensibilidad o que no tengan ningún problema neurogénico, como pacientes con vejigas de valvas, por ejemplo, en valva de uretra posterior, si quisiéramos este efecto anestésico con la lidocaína, deberíamos dejarla actuar por lo menos unos 5 minutos para lograrlo, cosa que rara vez, digamos, se hace en este entorno ambulatorio. Bueno, reuso. Sé que es algo que todos nosotros hacemos, sé que es algo que de una u otra forma hemos aprendido a hacerlo. Donde yo me entrené, por ejemplo, era algo que hacíamos muy frecuentemente. Acá en Colombia es para mí, por lo menos en mi hospital, es difícil hacerlo. Los pacientes no se adaptan, ellos realmente no se sienten bien reutilizando los productos y cuando uno empieza a mirar cuál es el soporte detrás del reuso, definitivamente hay básicamente no soporte para reutilizar los catéteres. ¿Por qué? Pues esto es una práctica no autorizada. Si nosotros miramos estos catéteres, si vamos a mirar la recomendación comercial del distribuidor, todos los distribuidores de que tienen estos empaques, como vienen estériles, no recomiendan su uso. Entonces, además, el INVIMA prohíbe reutilizar este tipo de insumos. Entonces, ya con eso empieza uno a decir, bueno, acá ya me queda para mí difícil soportar que debamos hacerlo. Y cuando empezamos a mirar, bueno, ¿qué protocolos existen sobre el reuso? ¿Cómo debemos limpiar? ¿Cómo debemos lavar estos catéteres? ¿Cómo debemos guardarlos? No, realmente es muy poco. O sea, no encuentra uno realmente un buen sustento para decir, venga, mire, si ustedes quieren hacerlo, háganlo así. Entonces, información sobre el reuso hay muy poco y lo que hay casi que nos dice, venga, no hay un soporte para realmente considerar o recomendar hacer el reuso. Sé que se hace, yo tengo algunos pacientes donde lo hago, yo de nuevo era de la escuela en donde se debe reutilizar y me encontré culturalmente acá en Bucaramanga en donde los pacientes no se adaptan, no les gustan, ellos desean que se les dé un catéter por cada uso. Entonces, a esto lo dejo un poco abierto a la discusión, más adelante para que hablemos algo, si alguien tiene experiencia o algo, pero definitivamente no hay un soporte que desde el punto de vista, digamos, en la literatura que nos apoye en esta práctica. ¿Cómo debemos hacer el cateterismo? Y esto es, digamos, mi pelea del día a día cuando empezamos a ordenar el cateterismo en el ambiente hospitalario. Generalmente, digamos, el personal de salud que empieza a manejar esto, cometen a veces el error de formular el cateterismo como una receta médica. Entonces, realizar cateterismo intermitente cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas. Y esto definitivamente no obedece a una dinámica vesical, esto no obedece a algo lógico de cómo funciona la vejiga. Entonces, yo considero que la frecuencia del cateterismo debe estar indicada médicamente. O sea, la persona que dice, venga, yo quiero que mi paciente le iniciemos un esquema de cateterismo intermitente, debe sentarse a decir qué catéteres, qué características
características y cómo vamos a realizar, con qué frecuencia vamos a realizar estos cateterismos, y debe tener además unas metas que queremos alcanzar. Entonces yo digo, yo quiero realizar estos cateterismos con este catéter a esta frecuencia, y mi plan, mi meta es que alcancemos estas cosas y estas otras para ajustar dependiendo de lo que vayamos encontrando. Entonces, siempre individualizarlo, ajustarlo a las necesidades del paciente. Muchas veces, dependiendo del deterioro neurológico, algunos pacientes, algunos niños que tienen una parálisis espástica, que están neurológicamente muy comprometidos, mirar las necesidades no solo del paciente, sino del cuidador. Muchas veces cuando indicamos cateterismos intermitentes en estos pacientes que están muy deteriorados, no vamos a, obviamente si hay una indicación médica, digamos, importante como el deterioro del tracto urinario, infecciones urinarias, es válido, pero muchas veces cuando queremos mejorar algunas cosas en su calidad de vida, no nos damos cuenta y estamos deteriorando la calidad de vida del cuidador, que además tiene una carga y va a tener una carga muy importante por muchos, muchos años adelante. La realización de este cateterismo y el ajuste de la frecuencia, yo siempre recomiendo un diario del cateterismo. En algunos lados está el diario miccional, lo dejé. A mí ese nombre casi no me gusta porque el diario miccional para mí es algo completamente diferente, pero sí se debe realizar un diario del cateterismo, en donde mínimo se debe incluir la ingesta de los líquidos de nuestro paciente, qué volumen está evacuando por cada cateterismo y si presenta escapes de orina o no entre los cateterismos. En cuanto a la ingesta de líquidos, digamos, no hay un valor estándar en niños. Lo ideal es que no hayan unos gastos muy altos, no hayan gastos por encima de 3 mililitros kilogramo hora. En algunos ambientes hospitalarios, en pacientes, por ejemplo, después de que les hacen una corrección de un mielomeningocele, a veces llegan con gastos muy altos y cuando empieza a hacer cateterismos se encuentra que es muy difícil mantener una adecuada frecuencia que sea obviamente fisiológica, llamémoslo así, que sea algo adecuado para el cuidador. En este caso generalmente lo hace enfermería, porque tienen que hacer cateterismos muy seguidos para mantener un adecuado digamos, volumen. Y a veces en esos casos uno dice, no, esperémonos un poquito, si pienso que es necesario el cateterismo, le dejo una sonda un par de días mientras el gasto empieza a descender a unos niveles más fisiológicos, y luego sí ya empezamos el esquema de cateterismo intermitente. Muchas veces no se necesita empezar cateterismo una vez y podemos esperar a que estos gastos mejoren, pero definitivamente tiene que ser algo dinámico, no puede ser algo completamente estático, fijo, y vuelvo y repito, que sea como una receta. Siempre los volúmenes se deben calcular según la capacidad vesical, ajustada al peso en niños muy pequeños o a la edad ya en niños mayores de 2 años. Recordar que pacientes neurológicos, la capacidad está reducida entre un 20 a un 25%. Generalmente yo la calculo en un 20% para empezar a manejar esas capacidades. El cateterismo lo ajustamos en el día, ¿sí? Día siendo desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, y ahí más o menos dependiendo de los volúmenes, yo generalmente empiezo 4 cateterismos y voy ajustando dependiendo del volumen, siempre intentar que el último sea antes de irse a dormir, y recordar siempre que si nosotros empezamos a encontrar cambios bruscos en los volúmenes o que el paciente venía muy bien y luego empieza a escapar entre cateterismos, siempre devolvernos. Esto siempre es así, devuelvan, reevalúen nuevamente. Si ya no están llevando el diario porque íbamos como en velocidad crucero, íbamos súper bien, vuelvan a pedir el diario y sentémonos otra vez, reevaluemos y reajustemos. La urodinamia, y acá yo pongo la mano en el pecho, yo no la ordeno siempre, no a todos los pacientes, incluso pacientes neurogénicos, no a todos les ordeno urodinamia. Considero que la urodinamia es muy difícil de interpretar, por lo menos acá en mi medio es muy difícil que la realicen. Yo no la realizo, entonces interpreto la que hacen en otros sitios y a veces es difícil interpretarlo, pero es muy útil y no quiero dejar el mensaje de que urodinamia no. Eso lo vimos en otras charlas a las que nos invitaron y es muy interesante, y obviamente hay varias escuelas. Pero la urodinamia es muy útil en estos pacientes para también ayudarnos a ajustar la frecuencia, no solamente porque nos ayuda, podemos ver el volumen, pero podemos ver la presión a ciertos volúmenes. Entonces muchas veces
yo no solamente quiero desocupar la vejiga al volumen esperado para su capacidad, porque ese volumen, digamos que el volumen es 200, pero resulta que desde que vamos en 150, la presión del detrusor se elevó y alcanzó niveles que no son seguros. Entonces, a veces, si yo no puedo relajar ese detrusor y mantener esa presión baja, puedo correr un poquito el cateterismo para evacuar la vejiga en presiones que son seguras aún para el tracto superior. Entonces, la urodinamia es muy útil en muchos de estos pacientes. Especialmente nos ayuda a identificar los pacientes de alto riesgo, en donde el monitoreo debe ser mucho más estricto de la frecuencia en la que estamos evacuando la vejiga. Y quería acá resaltar que obviamente los pacientes donde más pendientes debemos estar son los pacientes con estas vejigas neurogénicas. ¿Qué complicaciones encontramos nosotros? Entonces, las infecciones urinarias es, digamos, como las más importantes y a lo que los pacientes cuidadores le tienen más miedo. Definitivamente, las muestras de orina rutinarias no es una buena práctica. Estos pacientes tienen una alta incidencia de bacteriuria, no solamente por su enfermedad de base, sino porque se están manipulando, la gran mayoría de ellos con cateterismo limpios. Entonces, al mediano plazo, rápidamente, ellos van a estar colonizados con bacterias, y hacer un diagnóstico de infección urinaria en estos pacientes a veces no es fácil. Sin embargo, la recomendación es muy clara, y es que solamente se deben tratar infecciones sintomáticas. Por el mismo motivo, no hay ninguna recomendación para darle profilaxis antibiótica de forma rutinaria a estos pacientes. Muchas veces uno puede dar profilaxis antibiótica, pero de nuevo con un plan a corto plazo. Mientras lo adapto, le doy un poco de profilaxis, o padres ansiosos, puedo ayudarme un poco con profilaxis mientras algo logro, o tiene otro factor de riesgo que quiero corregir, estreñimiento, por ejemplo, quiero corregir el estreñimiento, entonces le voy a dar profilaxis por un poco más de tiempo mientras corrijo el estreñimiento y luego lo quito. Pero recordemos que el cateterismo en la gran mayoría de estos pacientes que estoy hablando, que son neurogénicos, va a ser una práctica muy larga, sino de toda la vida. La profilaxis no tiene ningún sentido en estos pacientes crónicos. Lo que se ha encontrado como medidas importantes para prevenir infecciones recurrentes, para prevenir epididimitis y orquitis, que en estos jóvenes van a tener un efecto negativo sobre la fertilidad, es algo que no hablamos mucho nosotros, pero que es importante empezar a tener en cuenta. Las epididimitis y las orquitis recurrentes y crónicas en estos pacientes van a tener un efecto negativo sobre la fertilidad. Pero bueno, las medidas que se han visto que son importantes es la frecuencia con la que evacuamos la vejiga, evitar esas vejigas sobredistendidas, la educación sobre cómo realizar el cateterismo de forma adecuada, utilizar un material adecuado y una técnica adecuada. Y acá vuelvo y hago énfasis en que en estos pacientes con infecciones urinarias consideremos las técnicas asépticas, que de nuevo en Colombia esas son utilizando técnicas de no tocar, que requieren catéteres con recubrimiento. Siempre cuando tengamos nosotros pacientes en velocidad crucero que van perfecto, adaptados, y algo pasa, sea deterioro del tracto superior, sea infecciones urinarias, sea aparición de escapes entre cateterismo, devolvámonos, revisemos técnicas, revisemos materiales, hagamos nuevamente el diario, volvamos a mirar qué es lo que está pasando. Y con eso vamos nuevamente a volver a encadenarnos por donde es. Muchas veces vamos a terminar haciendo urodinamia o exámenes adicionales, porque ellos durante el crecimiento, la dinámica vesical va a ir cambiando. Muchos de estos pacientes durante el crecimiento pueden incluso presentar con médula anclada. Entonces, siempre la revaloración es importante, el diario primero, y si vemos que algo no está bien, la urodinamia estaría muy indicada en estos pacientes. La otra complicación importante en nuestros pacientes es la estenosis uretral. También puede que no sea solamente la uretra, también digamos las derivaciones continentes que utilizamos tipo Mitrofanov pueden también tener falla por el microtrauma constante, depende mucho de la técnica, también de los materiales. Entonces apenas detectemos dificultad para hacerlo,
consideremos el cambio de catéteres por catéteres que sean mucho más fáciles de manipular y que disminuyan este microtrauma. Bueno, muy bien. Yo tengo unos mensajes, pero no son míos, mensajes para que yo me llevo a casa después de esta revisión y después de todo digamos, estas reflexiones que nos obliga a hacer. Localmente, solo podemos hacer técnica de no tocar si queremos hacer cateterismo aséptico, que es el cateterismo además que, digamos, la Asociación Europea de Urología recomienda para el cateterismo en casa, es el cateterismo aséptico, pero en nuestro medio solo serviría la técnica o solo podríamos hacerle con técnica de no tocar. Todos los pacientes deben individualizar. Yo sé que es un poco cliché en medicina, pero sí debemos mirar las circunstancias que envuelven al paciente, el grado de motivación que tiene el cuidador, sobre todo en pediatría, cuando empezamos en niños pequeños, motivar a nuestros pacientes en la medida que van creciendo. Ojo con los adolescentes dan dolor de cabeza porque ellos tienen esta sensación de que nada malo les puede pasar. Entonces, ellos generalmente abandonan tratamientos, ¿no? No solamente cateterismo, si es un paciente diabético, deja de aplicarse insulina, o sea, eso es en todos los adolescentes y nuestros adolescentes no son ajenos a decir, ya no me voy a hacer cateterismo, solo lo voy a hacer cuando voy a salir, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estar, y nosotros tenemos que ser los grandes motivadores de nuestros pacientes y de los cuidadores. Evaluar destreza manual, mirar qué pacientes pueden hacer el cateterismo. Recuerden el ejemplo que les dije, muchas veces uno cambiando el tipo de catéter puede ayudar a que pacientes con una destreza disminuida puedan realizarse sus propios cateterismos y en nuestro medio miremos qué pacientes y las características del paciente hacia el acceso del sistema de salud. No es lo mismo, y me perdonan si alguien no es de acá, pero no es lo mismo un paciente de una prepagada que un paciente de una empresa subsidiada y eso tenemos que tenerlo en cuenta. No es lo mismo un paciente que vive muy lejos, que tiene que tomar lancha, chalupa, bus, etcétera, etcétera, para llegar a un control que aquel que simplemente le queda en la misma ciudad. Entonces, este tipo de cosas que a veces las pasamos por alto en estos cuidados crónicos es muy importante volver a las bases, volver a evaluar todo eso y escoger lo que para ese paciente en particular va a ser lo mejor. Además, esto es dinámico, esto no es de una sola fórmula y siga reformulación. Hay un hospital donde yo trabajo que no permite que nosotros hagamos este tipo de formulación, que lo haga, digamos, tienen contratado médicos que hacen reformulaciones y yo estoy absolutamente en contra, yo peleando con eso porque yo siento que esto requiere un afinamiento constante, ¿no? Esto no está funcionando. Yo muchas veces les pregunto a ellos, cuando ya van creciendo y me pueden ir diciendo más cosas como, ¿cómo le puedo ayudar? Ya tenemos confianza y yo, bueno, ¿qué más le puedo yo ayudar? ¿Qué más quisiera usted hacer? ¿Qué más? Y ahí uno empieza a encontrar algunas cositas que uno dice, no, venga, cambiemos esto y miramos cómo nos va. No funciona, listo, vámonos por este otro lado. Y así, esto es muy, muy dinámico, el cuidado de estos niños y especialmente con los cateterismos intermitentes. Definitivamente no tenemos evidencia que soporte el uso de técnicas estériles por fuera de los ambientes hospitalarios, entonces en ambientes ambulatorios realmente no. Y vuelvo y hago la cuña, la evidencia está cada vez más apoyando la técnica estéril, especialmente para prevenir infecciones urinarias. No hay realmente un catéter superior al otro cuando cogemos población general. O sea, cuando ustedes cogen a todos los individuos y decir es que este catéter es mejor que otro, no. Pero si nosotros cogemos e individualizamos y miramos cuáles son las necesidades de cada paciente, de cada población o de cada individuo, vamos a decir a este sí le sirve este catéter mejor que a este otro porque tiene más infecciones o porque está haciendo trauma o porque digamos, la habilidad manual está reducida porque es mucho más cómodo en una niña utilizar un catéter más corto, etcétera, etcétera. Todo esto que hablamos, cuando ustedes ya se ponen a revisar paciente por paciente, dicen, no, este sí le sirve este no le sirve pero lo que quiero decir es que de forma global no hay una recomendación que yo pueda decir, es que todos tienen que empezar a formular tal catéter de ahora en adelante.
Ya lo había mencionado y vuelvo otra vez, insisto, infecciones recurrentes, consideren catéteres de baja fricción, consideren técnica séptica que va de la mano con estos catéteres. Ajusten diámetro según la edad, no caigan en la repetidera, miren los pacientes, conozcan los pacientes, miren y en la medida del tiempo sean dinámicos con los diámetros. Esto les va a ayudar a dos cosas que además parece mentiras, pero se asocia, se relaciona con la calidad de vida. Estos pacientes a veces cuando uno no está activamente cambiando el diámetro, van a los baños a hacerse su cateterismo, no les gusta porque se demora mucho y entonces empieza el amiguito a decir, venga, este pelado va al baño y se demora mucho y empiezan a molestarlo y no les gusta. Cuando uno ajusta, ellos hacen un cateterismo mucho más efectivo, mucho más rápido y pueden desocupar la vejiga mucho mejor, a mayor velocidad y también manejar los detritos que tiene un efecto, obviamente, con esta colonización y, ¿por qué no?, con infecciones urinarias. No olvidar la lubricación, es muy importante. En nuestro medio tenemos limitaciones sobre el tipo de lubricantes que disponemos. Casi todos nosotros, creo todos nosotros, utilizamos lidocaína jalea, pero no es lo que va de la mano con las recomendaciones. Deberíamos tener empaques más pequeños que sean de un solo uso, estériles, con lubricantes idealmente a base de agua. La gran pregunta que yo tengo acá y que voy a dejar es si el reuso deberíamos continuarlo o no. De nuevo, yo, aunque estoy muy educado y sesgado por mi entrenamiento en Toronto, donde muchos pacientes estaban en reuso, cuando miramos la literatura, realmente no hay mucho soporte y obviamente desde el punto de vista comercial, pues no hay mucho apoyo y localmente el INVIMA, que es lo que nos rige a nosotros, no lo recomienda. Entonces, no sé hasta qué punto uno podría tener una complicación y tener un problema porque no tiene un apoyo, digamos, legal, si se puede decir así. La frecuencia, creo que esto ya quedó claro, individualicémoslo, monitoricemos pacientes, especialmente aquellos con alto riesgo de estas vejigas de alta presión. La profilaxis, un gran no utilicemos profilaxis, recordemos solo tratar infecciones sintomáticas. Y con esto los voy a dejar. Este es, digamos, en nuestro medio, de nuevo en Colombia, tenemos posibilidad de formular estos catéteres lubricados de baja fricción, son PBS, entonces solamente requiere formulación y los podemos utilizar bajo estos códigos en nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Acá les voy a dejar con unas lecturas, digamos, recomendadas donde va a ser, para hacer esta charla y pues quedo atento a cualquier pregunta, inquietud. Ojalá discutamos un poquito. Si alguien no está de acuerdo con algo, estamos acá abiertos. Vuelvo y digo, esto es algo muy de opinión, pero intenté que fuera lo más basado en la literatura posible. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, mi nombre es Jean-Pierre, soy el gerente de marketing para Coloplast. Quería aprovechar, mientras tenemos bastantes preguntas que nos gustaría poder revisar, pero antes me gustaría compartirles a todos, y va muy en línea con lo que usted estuvo diciendo. Estamos terminando de organizar a partir de la semana que viene, un curso de expertos en incontinencia. No sé si pueden ver mi pantalla, Ya, donde ahora sí. están, perfecto, donde nos encantaría que puedan participar. Para poder participar, ahí hay un código QR. De cualquier manera, ahora les voy a estar dejando el link en el chat. Pero la verdad, personalmente lo quería felicitar, no solo por su capacidad oratoria, sino por la cantidad de temas bien explicados, y creo que como usted dice, ¿no? Dan para muchísima charla y profundidad en los debates que tengamos. La realidad es que hemos tenido un público, no solo mucho público, tuvimos más de 100 personas, sino un público súper activo. Tenemos casi 15 preguntas. Si quiere podemos repasar algunas rápidamente para Claro. no dejar sin contestar. Si quiere yo le voy leyendo Porfa, y... sí, porque como estaba compartiendo pantalla, hasta ahora abrí el chat, hasta ahora estoy mirándolo. Entonces, si las tienen por ahí, mejor. Perfecto, entonces vamos con la primera. Eh, bueno, ahí Isabel pregunta, ¿en Colombia qué catéteres de baja fricción hay o conoce?
Bueno, conozco el SpeediCath. Ese es, digamos, el que he tenido la oportunidad de conocer. No sé si hay más, si alguien en la audiencia conoce otro, pero yo solamente, por lo menos, he tenido acercamiento a ese catéter. Bien. Muchas gracias por la recomendación. Por supuesto, nosotros elegimos SpeediCath y nos encantaría para todos los que tengan necesiten más información. Todo nuestro equipo va a estar más que bienvenido y entusiasmado de poder hacerles llegar, de poder charlar con ustedes y de sobre todo aprender tanto de ustedes como de la literatura que ya existe acerca del cateterismo intermitente limpio. Acá tenemos otra, Richard nos pregunta, algunas indicaciones de profilaxis antibiótica en cateterismo vesical en pediatría. Perdón. Pero, algunas indicaciones de profilaxis antibiótica en cateterismo en pediatría. Exacto. ¿Sí? Esto es un tema de alta discusión. Yo de entrada diría no hay algo que si yo voy a empezar un cateterismo intermitente deba dar profilaxis. No. Pero tenemos que revisar, digamos, las características de nuestro paciente. Vuelvo y digo, a veces uno da profilaxis porque, por ejemplo, viene de hacer infecciones urinarias antes de que empezara el cateterismo, porque tiene un estreñimiento y pienso que está en riesgo, porque tiene una dilatación importante, pienso que está en riesgo. O sea, individualicemos al paciente. Lo que sí quiero decirles a ustedes es, este paciente crónicamente va a estar en cateterismo. Entonces, si la decisión de dar profilaxis es por el cateterismo, la respuesta es no porque este riesgo no nos va a cambiar. Excelente. Bien, vamos con la próxima. Según si hay necesidad de reuso de sondas en un paciente, ¿cómo se debe indicar el aseo y conservación del insumo? Listo. Les voy a contar lo que yo hago, sin embargo, vuelvo otra vez a insistir en lo que mencionaba acá. No hay respaldo en literatura médica para el reuso y digamos, si a mí me preguntaran oficialmente si yo puedo soportar el reutilizar la sonda, me queda muy difícil decir que sí. Sin embargo, lo que yo aprendí y lo que he hecho en algunos pacientes donde hago el reuso es indico a los padres que una vez utilicen la sonda, ¿sí? Entonces, lo que uno les dice es, les voy a dar un número limitado de sondas, entonces usted se va a hacer un cateterismo, digamos, va a ser 4 en el día. Usted se va a hacer un cateterismo, usted pasa el catéter, saca el catéter, lo lava con agua, jabón, ¿sí? Normal, líquido, y ese catéter hay dos formas, uno secarlo, ¿sí? Lo deja secar y lo guarda en una bolsa de Ziploc, o incluso muchas veces uno le puede recomendar mojarlo después en vinagre, en una solución con vinagre, y secarlo y dejarlo en una bolsa de Ziploc. Y así utiliza todos los catéteres, digamos, que vienen de primer uso, o sea, estériles, los usa, los guarda y luego los vuelve, los marca y los sigue utilizando por los catéteres. Y puede ser, por ejemplo, iniciar con 4 usos, con 5 usos que sea, digamos, para esa semana. Entonces, eso es como una forma que uno lo puede utilizar. Pero si vamos a mirar que si hay algún protocolo específico, algo que de verdad haya demostrado que ese paciente no se va a infectar o que haya algún fabricante de sonda que nos explique cómo se deben limpiar y guardar, no existe nada de eso en la literatura. Excelente. Acá hay varias de sonda nocturna, así que se la leo. ¿Qué impresión tiene dejar sonda nocturna permanente? Es muy válido. No, es muy válido, pero no es necesario para todos los pacientes. Pacientes con altos gastos, pacientes con persistencia de dilatación o infecciones, a pesar de, digamos, el cateterismo que se haya realizado de forma adecuada durante el día, estos pacientes se adaptan muy bien al cateterismo en la noche. Tengo bastantes pacientes que lo utilizan y la gran mayoría de ellos es porque persisten con una dilatación. Muchos de ellos tienen gastos altos, entonces uno lo que quiere es dejar descansar la vejiga durante la noche. La gran pregunta acá es si utilizar Nelaton o una sonda que no sea con látex o utilizar una Foley, que es una sonda con látex durante la noche para comodidad. Y eso es algo que si no sé, tengo pacientes que no se adaptan a las sondas Foley y tengo otros que se adaptan muy mal al Nelaton porque se jala, se mueve mucho el niño, se sale. Entonces, esa sí es una pregunta que no podría responder, toca dependiendo de cada paciente. Sí, tenemos muchas preguntas, doctor. Voy a leer un par más, no quiero robarle mucho tiempo, No, igual.
si todos están bien, podemos seguir contestando. Yo no tengo ningún problema. Ok, aquí tenemos una pregunta bastante amplia, pero creo que está bueno abarcarla en términos generales. Mariela Zabaleta nos pregunta, ¿cuáles serían los pacientes con alto riesgo? Claro, los pacientes con alto riesgo se miran desde el punto de vista de presiones del detrusor. Eso es, digamos, lo que nos dice alto riesgo. ¿Cómo podemos, no es lo ideal, pero cómo podemos indirectamente mirar pacientes de alto riesgo? Aquellos que empiecen a dilatar el sistema urinario. Entonces empezamos a ver una dilatación del sistema colector que no venía. Entonces esos pacientes hay que estudiarlos. Pero si nosotros hacemos un estudio dinámico, aquellos que tengan altas presiones del detrusor, que generalmente por encima de 40 centímetros de agua, uno ya empieza a decir, esto tiene un riesgo. Esto de todas maneras es un valor de esos valores en medicina que se quedan ahí tradicionalmente, históricamente, de mucha gente que ha entrado a decir, venga, puede ser que no sea 40, puede ser que sea otro valor, puede que el niño sea diferente, etcétera, etcétera, pero aún seguimos manejando, digamos, ese valor de seguridad, lo llamamos así. Excelente. Acá Richard Vaquero nos hace preguntas bastante interesantes. Indicaciones para iniciar cateterismos en recién nacidos con mielo meningocele. Indicaciones de cateterismo en valvas de uretra posterior. Y si podría, por favor, explicar nuevamente cómo podemos calcular la frecuencia del cateterismo vesical en niños. Perfecto. Entonces, empecemos con mielomeningocele. Normalmente, cuando a mí me encanta que me llamen para todos los pacientes que nacen con mielomeningocele. No lo logro, pero pues es lo que me gustaría que sucediera en un mundo ideal. Entonces, una vez ese paciente nace, generalmente en los primeros días, generalmente en las primeras 24 horas, es llevado a cirugía para corrección de su defecto espinal y muchas veces quedan en posición prono por un par de días. Entonces, cuando eso pasa, lo primero que les digo, si me llegan a llamar en ese estado, es esperen que el paciente esté en supino, le hacemos una eco y lo veo con la eco. Casi a todos, y le voy a decir 100% por intentar poner un número, les empiezo cateterismo intermitente, puede que muchos de ellos no terminen haciendo cateterismo intermitente, pero les empiezo para que haya una adaptación de la familia y el niño también empiece a acostumbrarse a hacerlo. Y ahí empiezo muchas veces, y seguramente les ha pasado a todos, les hacen cateterismo y los llaman y les dicen, doctor, es que sale, de los cateterismos salen 5 cc, 3 cc, no sale casi nada. Entonces les digo, vayan bajándole, pero por lo menos dejen un cateterismo durante el día. ¿Por qué? Porque muchas veces esos niños salen y regresan después a la consulta, puede ser años después, y uno se pone a revisar y tiene indicación de empezarle cateterismo intermitente. Por X o por Y motivo, vamos a empezarle cateterismo intermitente. La lucha que uno tiene que hacer para que la familia y para que el mismo paciente vuelvan otra vez a aceptar o a adaptarse al cateterismo es muy, muy bravo. Entonces, sí, y siempre les explico a los papás, mire, puede ser que no necesitemos el cateterismo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y la verdad es que aunque no es que nunca, no es que siempre los pacientes tengan cateterismo intermitente cuando están en mielomeningocele, sí es un porcentaje que no es el más alto. Entonces, yo prefiero explicarle siempre a los papás y vender la idea de que esto es algo que vamos a hacer y que vamos a necesitar y más adelante darles tal vez la buena noticia de que en este caso, sobre todo en lesiones muy bajas, no se va a necesitar y se puede manejar la vejiga neurogénica de otra forma. Eso para mielomeningocele. Para valvas de uretra posterior, esos son niños un poquito más tarde. Recordemos que las valvas, cuando tienen vejigas de valvas, primero son unas vejigas como hiperactivas y luego esa vejiga se va rindiendo. Es una vejiga, no es neurogénica, pero es miogénica, o sea, es un daño del detrusor, del músculo. Luego se va volviendo flácida y queda como acontráctil, hipocontráctil. En algunos casos, no solamente queda, yo estoy haciendo como si fuera muy grande, no, a veces queda chiquita, hipocontráctil, pero chiquita. Entonces, cuando uno ya empiezan estos niños a crecer, o sea, como 5 o 6 años después, uno ya empieza a hacer el diagnóstico de que tiene vejiga de valva. Cuando tienen falla evacuatoria, se debe realizar el cateterismo intermitente. Estos niños no son tan fáciles de manejar porque tienen, neurológicamente son normales y tienen sensibilidad. Entonces, el cateterismo en ellos, digamos, adaptarlos al cateterismo no es fácil. Y había una parte más de la pregunta que creo que se me escapa.
era Si, mielomeningocele. si podría explicar nuevamente cómo podemos calcular la frecuencia del cateterismo Claro que sí. vesical en niños. Claro que sí. Entonces, lo primero es calcular la capacidad esperada de la vejiga. Entonces, en niños muy pequeños, menores de 2 años, puede ser el peso por 7. Hay muchísimas formas de hacerlo. Yo les voy a contar la que utilizo. Peso por 7, eso nos da en mililitros. Y en niños ya por encima de 2 años es edad más 1, eso da en onzas, y por 30 para que den mililitros. Y en niños neurogénicos se calcula, se le resta un 20% de esa capacidad que nos da. Ya con esto, o sea, ya teniendo la capacidad esperada, yo empiezo a hacer cateterismos, ¿sí? Como les conté, yo hago 4 cateterismos y empiezo a ajustar si necesito más o necesito menos. ¿Qué me va a dar la frecuencia? Si yo le estoy haciendo cateterismos y estoy por encima de la capacidad esperada, pues aumento la frecuencia, y si estoy por debajo de la capacidad esperada, entonces lo que hago es disminuyo la frecuencia para mantener esos volúmenes dentro de la capacidad que yo lo quisiera tener. Ahora, muchas veces no es ni siquiera ajustar frecuencia, es decir, pasarme a 5 o pasarme a 3 cateterismos en vez de 4, sino muchas veces es ajustar a qué horas hago el cateterismo. Entonces uno a veces con esos diarios que le digo, uno se da cuenta que, por ejemplo, en la mañana él tiene un buen gasto que me sirve mantener los volúmenes como les estoy contando, pero en la tarde se cae un poquito el gasto, entonces puedo espaciar un poquito más los cateterismos ahí. Ese tipo de cosas es lo que el diario nos da una gran ventaja. Excelente. Muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta que la puedo contestar yo, pero la hago pública también. ¿Hay estudios que evalúen la adherencia de los pacientes con cateterismos vesicales intermitentes en niños según el tipo de sondas lubricadas o Nelaton? Tenemos estudios de adhesión a tratamientos. Obviamente son públicos, el que los quiera puede consultarlos al equipo de Colombia, pero doctor, si tiene otra respuesta o si conoce algún estudio para recomendar, también bienvenido a su palabra. Estoy... ¿Ahí me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahí, sí. Sí, sí. Qué pena, me perdí, fue la pregunta. No hay problema. Sé que era de catéter, pero me perdí la Si, pregunta. si hay estudios que evalúen la adherencia al tratamiento de los pacientes con cateterismos vesicales en niños según el tipo de sondas lubricadas o Nelaton. Sí, hay un estudio, no lo recuerdo en este momento cómo se llama para referenciárselo, pero sí hay un estudio que miró la satisfacción del cateterismo. Y sí, sí hay unos que muestran que definitivamente, no puedo hablar de adherencia como tal, pero sí de que hay una mayor satisfacción al paso del catéter. Hay obviamente estudios que dicen que son iguales, pero por eso digo que estos estudios a veces no son fáciles de interpretar, porque cuando uno coge el grueso de la población y compara un catéter con otro, uno no encuentra las diferencias, pero cuando uno coge los grupos y mira este paciente que está teniendo problemas para cateterizarse, este paciente que tiene infecciones urinarias, este que está haciendo microtrauma, esos hasta de pronto sí van a tener una preferencia o un beneficio sobre la población general para tener este tipo de catéteres. Entonces, esos estudios hay que mirarlos con lupa, porque, bueno, uno no puede hacer una recomendación, digamos, porque a veces hay falta de evidencia, pero la falta de evidencia, aunque no apoya que uno haga una recomendación, tampoco significa que es que no sirva. Entonces, de nuevo, cuando uno mira toda la población, definitivamente no hay una gran ventaja, o a veces no se ve, pero cuando uno preselecciona, tiene grupos con algunas dificultades o con alguna complicación, uno empieza a darse cuenta de algunas ventajas que tienen estos catéteres. Entonces, yo sí quiero invitar, digamos, a la gente que a veces cuando revisan la literatura y uno no puede, digamos, hacer una recomendación, no quiere decir que por allá no sea la cosa. Entonces, tengan en cuenta digamos, estos catéteres en poblaciones que tienen dificultad para el cateterismo, que están haciendo microtrauma o infecciones recurrentes. Creo que ahí es donde está la ventaja. Perfecto. Tenemos dos últimas.
Rolando nos pregunta, en pacientes que orinan espontáneamente, ¿qué recomendación haría para medición de residuo y así ajustar frecuencia de cateterismo? Bueno, la pregunta, digamos, acá sería si está orinando espontáneamente, me imagino, tiene una evacuación incompleta, supongo, para mirar si se necesita. Yo creo que acá, no sé si esa sea la pregunta, pero acá tal vez la gran ventaja, o la gran ventaja no, la forma de hacerlo es una ecografía. Yo lo utilizo mucho. En Toronto teníamos escáneres vesicales, que era mucho más fácil o mucho más asequible, pero acá a veces solicito la ecografía para tener la valoración del residuo postmiccional. Aquellos que tienen ecógrafo en el consultorio, que cada vez es más frecuente, lo pueden realizar muy fácilmente. Si la evacuación, y esto ya es discutible y depende pues, de lo que presenta el paciente, pero si la evacuación es incompleta, uno empieza con recomendaciones para mejorar la técnica miccional, para mejorar esta evacuación, y si definitivamente hay complicaciones como infecciones urinarias, como dilatación del tracto, ese paciente va a terminar en cateterismo. Pero la mejor forma es ecográfica. Perfecto. Yo ahí veo que hay muchas preguntas, algunas de marcas, etcétera, que quizás no son para que el doctor quiera o no compartir. Por eso me parece atinado compartirles nuestro equipo. Si quieren sacar un screenshot de la pantalla por país, nos pueden contactar sin ningún problema. Yo acá les estoy dejando en el chat el link para inscribirse al curso de experto en incontinencia, todos más que invitados. Por supuesto que es gratuito y se va a extender durante todo octubre y la primera semana de noviembre, cada 15 días van a ser los encuentros. Bueno, le llegan muchos mensajes, doctor, de felicitaciones, de excelente ponencia, Muchas excelente gracias. disertación, muy completo. La verdad que de corazón le digo, mire que hemos organizado activaciones durante la pandemia, nunca un público tan activo. Creo que eso siempre es bueno. Yo les quería pedir un favor, si ya pudieran anotar los correos de Coloplast y si tienen alguna duda, no duden en contestar. Sí, estamos intentando hacer estamos todos en virtualidad, estamos todos en casa, lejos, no solemos salir mucho a la calle, intentamos de alguna manera acercarnos. Es algo sonso, pero quizás puede estar bueno. Los voy a invitar al que se anime a poder encender su cámara antes de despedirnos para ver si podemos armar esto entre todos. Confírmenme si ven mi pantalla. Sí. Ahí está. Por favor, los invito a prender sus cámaras y nos vamos compartiendo el escenario. Muchas gracias a todos. Excelente. Muy bien. Ahí estamos. Para que vean un poco la cantidad de personas que hemos sido el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. No, Muchísimas gracias a muchas todos gracias. los que han participado. Los invitamos, por supuesto, a escribirnos cuando necesiten. Lo que necesiten, vamos a estar súper contentos y súper entusiasmados por poder ayudarlos. Para los que no nos conocen, nuestra misión y nuestro compromiso con toda la población es elevar los estándares en la calidad de vida de las personas. Así que cuenten con el equipo de Coloplast para todo lo que necesiten. De corazón, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su predisposición y por su curiosidad. Muchas gracias, doctor, por su capacidad de oratoria y por su conocimiento. A usted Muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y encuentran todos nuestros encuentros y activaciones en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran